Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. El día de hoy tenemos preparado el tema complemento de nómina en CFDI 4.0. Por ahí muchos de los compañeros, como ya saben, eh, la semana pasada hubo una modificación al periodo de convivencia entre el CFDI 3.3 y el CFDI 4.0, por lo que extiende la autoridad la convivencia hasta el 31 de diciembre de este ejercicio, volviéndose obligatorio. Bueno, no es que se vuelva obligatorio a partir del 1 de enero del año entrante, ya es obligatorio desde el 1 de enero del 2022. Sin embargo, hay un periodo de convivencia en el que puedes utilizar cualquiera de las dos versiones. Sin embargo, a partir del 1 de enero del próximo año ya no va a existir este periodo de convivencia, únicamente va a ser válido el CFDI en su versión 4.0. Vamos a iniciar entonces ya con el tema ahora sí de lleno de complemento de nómina en CFDI 4.0 y cómo lo voy a configurar en sistemas Compact. Y recuerda, se extendió el plazo de convivencia entre la 3.3 y la 4.0. Sin embargo, la propia autoridad en su comunicado nos dice: los que ya están utilizando 4.0, adelante, síguelo utilizando, no hay ningún problema, puedes estar utilizando las dos. De hecho, nos invita a continuar con la migración de una forma, digamos, más tranquila y social. De hecho, así lo llama la autoridad, de manera social, socializar con el nuevo CFDI 4.0, para que, llegado el término de la convivencia, no estemos con problemas de que no alcanzamos a migrar correctamente. Muchos contadores lo han visto por el lado de que, pues qué padre, no, qué fácil que tienes más tiempo para migrar. Antes, al contrario, deberíamos de verlo desde el sentido en el que tenemos un plazo más amplio para descartar todos los errores que nos va a llevar la migración. No te esperes hasta la última semana de diciembre, hasta el mero último día de diciembre para cambiarte al CFDI 4.0. CFDI 4.0 ya está funcionando, tiene sus dos o tres detalles, claro que los tiene, pero pues recuerda que ya está en vigor, ya lo puedes hacer, no te esperes al último momento. ¿Cuál es el complemento de nómina que funciona en CFDI 4.0, a diferencia de, por ejemplo, el complemento de pagos, que sí tuvo un cambio en la versión, que pasamos de la versión 1.0 a la 2.0? En cuanto al complemento de nómina, no ha habido una modificación sustancial. El complemento de nómina sigue siendo el 1.2 en su revisión C. Recuerda, las revisiones son estos pequeños cambios que no modifican la estructura como tal del complemento, sino que simplemente agregan o detallan alguna información requerida de los nodos de información que integran el complemento. En este caso no ha cambiado, sigue siendo el 1.2, pero en la revisión C, la revisión B es la que sigue funcionando en CFDI 3.3. Para CFDI 4.0 es la revisión C del complemento de nómina 1.2. ¿Qué es lo que cambia y qué es lo que viene al respecto de esto? Y si ya tomaste el curso de CFDI 4.0, te vas a dar cuenta que pues la modificación viene a nivel del complemento, no tanto así a nivel, perdón, a nivel del comprobante, no tanto así a nivel del complemento. El complemento, como te digo, sigue estando en la versión 1.2. ¿Qué es lo que cambia? Los nodos de información, cambios importantes, el nodo de emisor, que es el nodo que utilizamos para expresar la información del contribuyente emisor del comprobante. ¿Qué cambios hay, qué diferencias hay entre el nodo emisor de un CFDI de ingresos, por ejemplo, y uno al que se le va a integrar el complemento de nómina? Dentro de las validaciones de los atributos de este nodo encontramos, como ya lo vimos también la semana pasada, el atributo del RFC. Este atributo es un atributo requerido para registrar la clave del RFC del contribuyente emisor del comprobante. La validación que realiza es que el RFC que nosotros manifestamos en este atributo se encuentre dentro de la lista de RFCs inscritos no cancelados del SAT. Recuerda, si se encuentra ya como no inscrito o como cancelado, va a marcar un error de validación. Se tienen que cumplir los dos criterios: que esté inscrito y que se encuentre en la lista de no cancelados. En el atributo de nombre, este atributo pasa de ser un atributo opcional a ser un atributo requerido, y en él vamos a registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente inscrito en el RFC del emisor del comprobante. La validación que realiza es que pertenezca al RFC que manifestamos en el atributo RFC
que esté escrito en mayúsculas sin incluir régimen de capital o societario en el caso de personas morales, en el caso de personas físicas, que cumpla con la nomenclatura de nombre, apellido paterno, apellido materno. Recuerda, todo esto va a ser en mayúsculas sin incluir caracteres especiales. Te comentaba también la semana pasada en el curso de CFDI 4.0 que hay ciertos casos en el que las razones sociales incluyen caracteres especiales como ñes, ampersones, comas, puntos incluso, que forman parte como tal de la razón social. En ese caso sí tendríamos que incluirla. Lo que no incluiríamos sería lo que corresponde a la parte del régimen de capitales societario, por ejemplo, SADCB, S.A.DC.B., etcétera, etcétera. Esos son los caracteres que no vamos a incluir, pero te repito, si el carácter especial punto, coma, forma parte como tal de la razón social, en el caso de personas morales, sí debemos de incluirla dentro del nodo nombre. Esto para que pueda cumplir con la validación de la matriz de errores. Siguiente atributo, régimen fiscal. Este atributo de régimen fiscal es requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante. Y ojo con esta parte, ¿cuál es la validación que realiza? Y te lo voy a subrayar. Cuando nosotros mandamos nuestro CFDI 4.0, tenga el complemento que tenga incorporado, cuando la matriz de errores valida el atributo de régimen fiscal, lo que valida es lo siguiente, que la clave del régimen fiscal corresponda con el tipo de persona física o moral. Ponle bastante atención a esto. Nuevamente, valida que el campo régimen fiscal corresponda con el tipo de persona física o moral. Únicamente valida esto y te lo voy a remarcar con otro color más. Con el tipo de persona. Ojo, la validación que realiza la matriz no es que manifiestes en el atributo régimen fiscal exactamente como está en la constancia de situación fiscal el régimen fiscal. Lo que va a validar es únicamente si el régimen fiscal manifestado corresponde a una persona física o corresponde a una persona moral. Y ojo con esto porque ahorita más adelante lo vamos a retomar para ver muchos de los mitos que se han creado alrededor de esta validación. Recuerda, régimen fiscal, el atributo régimen fiscal solamente va a validar que tu régimen fiscal sea de persona física o de persona moral y que corresponda con el tipo de RFC que tienes. Si tu RFC es a 12 posiciones, va a validar que el régimen corresponda a una persona moral. Si tu RFC es de 13 posiciones, va a validar que tu régimen fiscal sea de persona física y hasta aquí termina la validación. No va a entrar más allá para ver si el régimen fiscal es el mismo que consta en tu constancia de situación fiscal. Al respecto de esto, hay un catálogo llamado régimen fiscal donde se detallan cuáles son los regímenes fiscales por clave y por cada una de las claves, este mismo catálogo nos dice si corresponde a una persona física o a una persona moral. Por ejemplo, vamos a suponer que yo manifiesto en mi CFDI, en el campo de RFC, manifiesto un RFC a 13 posiciones. Automáticamente, la matriz de validaciones va a asumir que se trata de un RFC de persona física. Y cuando valide el campo específicamente el atributo de régimen fiscal, va a decir la matriz de validación. Como tu RFC es a 13 posiciones, tu régimen fiscal puede ser 605, puede ser 606, 607, 608, puede ser cualquiera de estos hasta el 616. Luego se va a brincar al 621 y finalmente al 625 y al 626. Esto es lo que va a hacer la matriz. Va a decir, ¿tienes 13 posiciones en tu RFC? Cualquiera de estos que tú me pongas, lo voy a validar. Lo voy a validar, ¿por qué? Porque corresponden con el tipo de persona física. Pero
Si ya validó la matriz de errores que tienes 13 posiciones y tú le pones 601, aquí es donde la matriz de errores no te va a permitir hacer el timbrado de tus FDI porque no corresponde el tipo de régimen fiscal con el tipo de contribuyente, en este caso de persona física. Si tu RFC lo tuviera a 12 posiciones, la matriz de errores entonces validaría que si tu RFC tiene 12 posiciones, tu régimen fiscal pueda ser 601, 603, 620, 622, 23, 24 o 626. Cualquiera de estos que tú le pongas te lo va a validar como correcto. Que no sea el que esté en tu constancia de situación fiscal, eso ya es harina de otro costal. La matriz de validación es únicamente lo que va a validar es que el régimen manifestado corresponda con el tipo de persona, sea física, si tu RFC es de 13 posiciones, sea moral, si tu RFC es a 12 posiciones. ¿Qué cambia en el nodo de receptor? En el nodo de receptor, bueno, ya teníamos aquí los datos que nosotros íbamos a incluir dentro del comprobante de acuerdo a el contribuyente que iba a recibir el CFDI, sea el complemento que se le incorpore. Dentro de los atributos requeridos nos encontramos con el RFC. Aquí es donde nosotros vamos a manifestar el RFC del contribuyente receptor del comprobante y aquí hace una validación adicional. Además de que el RFC debe de estar en la lista de inscritos y no cancelados, también va a validar que tu RFC sea de persona física. Es decir, si hablamos de un CFDI de nómina, no puede haber un CFDI de nómina en el que el receptor sea una persona moral. Únicamente va a admitir que el RFC sea a 13 posiciones porque valida que se trate de una persona física. Y esto, bueno, tiene que ver con el tema de lo que se considera empleado y lo que se considera patrón. Patrón se puede considerar a una persona física y a una persona moral, pero trabajador solamente se puede considerar a una persona física. Por eso aplica la validación de que el RFC se trate de una persona física a 13 posiciones. El siguiente atributo, que es el atributo nombre, este atributo pasa de ser un atributo opcional a ser un atributo requerido en el que vamos a registrar en el siguiente orden el nombre, primer apellido, segundo apellido del receptor del comprobante, que en este caso sería del trabajador. ¿Qué validaciones realiza la matriz de errores cuando llenamos el atributo nombre? El primero, que el nombre esté asociado al RFC. Segundo, que esté escrito en mayúsculas, ¿sale? Siempre que esté en el orden nombre, primer apellido, segundo apellido. Recomendación, verifique este dato en la constancia de situación fiscal. Siguiente atributo, domicilio fiscal del receptor. Este es un atributo que se incorpora al CFDI 4.0. Este atributo no era un atributo que existiera en la versión 3.3, se incorpora a la versión 4.0 y ese es un atributo requerido para registrar, ojo, el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante, no el domicilio completo, calle, número, colonia. Ya habíamos hablado de esto la semana pasada, que muchos pedían calle, colonia, número, código postal, ciudad, estado, país. No, únicamente lo que pide aquí es el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante. ¿Qué es lo que valida? Que pertenezca al RFC y al nombre, los que ya manifestamos en los atributos RFC y nombre, del nodo receptor y que además ese código postal se encuentre en el catálogo de códigos postales. Esta información podemos verificarla en la constancia de situación fiscal. Y aquí viene ahora esta parte en la que se han construido muchos mitos alrededor de esto, que tienen que ver muchas veces con la desinformación. La desinformación que abunda en redes sociales. Es muy común que ahora, con el acceso que tenemos todos a las redes sociales,
vemos una nota que nos parece interesante, importante o alarmante y la compartimos. Y esto se vuelve toda como una bola de nieve en una avalancha que va aumentando y aumentando, aumentando, y cada vez hay más gente que comienza a creer la desinformación. Uno de los mitos construidos a raíz de esto es que el código postal del trabajador debe ser el de su domicilio fiscal y en caso de no coincidir, debe de realizarse un cambio de domicilio, y esto ha llenado de dolores de cabeza tanto a los patrones como a los trabajadores como a la propia autoridad. De hecho, gran parte de la razón por la que se decidió extender el periodo de convivencia de los dos estándares fue precisamente la sobresaturación. De por sí ya había una saturación de los servicios de citas en el SAT, aclaraciones, RFCs, modificaciones, etcétera. Hubo una sobresaturación debido a que todos los empresarios comenzaban a creer este mito, y un poco más grave que los propios empresarios lo creyeran, los mismos compañeros contadores, los mismos colegas empezaban a creer este mito y empezaban a sembrarlo con sus colegas y con sus clientes, ¿no? De decirle, es que no vas a poder hacer deducible la nómina si en la constancia de situación fiscal no aparece el código postal del domicilio fiscal del trabajador. Y luego venía esta situación en la que decían, oye, lo que pasa es que al trabajador lo inscribió tu patrón anterior o un patrón que tuvo en algún momento, y pues en el momento en el que hizo la inscripción del trabajador por cuenta del patrón, pues manifestó como domicilio fiscal el código postal del domicilio fiscal de aquel patrón, no del domicilio del trabajador. Entonces muchos empleados empezaban a compartir también en redes sociales, oye, es que mi patrón me dice que no me va a poder pagar porque como no va a poder hacer deducible mi sueldo porque mi constancia no trae el código postal de mi casa, de mi domicilio, sino que trae otro correspondiente al domicilio de un patrón anterior, dice que me va a retener mi sueldo, no me lo va a pagar porque si me lo paga no lo va a poder deducir. O incluso muchos patrones también ponían como excusa por ahí un texto de la Ley Federal del Trabajo donde decía, es que si no me traes actualizada la constancia de situación fiscal, hasta te puedo despedir. ¿De dónde viene este mito? ¿De dónde nace? Te lo voy a compartir aquí también porque incluso muchas de las personas que compartieron esta información, incluso hasta intentaron darle un fundamento legal, que lo cierto es que existe como tal, pero también hay que tomar en consideración que esto no tiene absolutamente nada que ver con la matriz de errores que valida la emisión de los FDIs. El primer fundamento que intentaban darle a esta situación, artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, ¿qué es lo que se considera domicilio fiscal? El propio código nos dice, tratándose de personas físicas, cuando se realizan actividades empresariales, el local en el que se encuentra el principal asiento de sus negocios. Inciso B del propio 10 del Código Fiscal. Cuando no se realicen actividades señaladas en el inciso anterior, es decir, cualquiera que no sea una actividad empresarial, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. Inciso C, únicamente en los casos en que la persona física que realice actividades señaladas en los incisos anteriores no cuente con un local, su casa habitación. Y este era el fundamento incluso preocupante, a mí me pareció muy preocupante que incluso compañeros, contadores, fiscalistas, incluso de empresas bien grandes y bien importantes, que a veces uno hasta se pregunta por qué estas empresas de fiscalistas son tan importantes y siembran tanta desinformación, les mandaban un comunicado a sus clientes, a sus conocidos y colegas y les decían, mira, aquí está el fundamento. El fundamento dice que el código, que el domicilio fiscal del contribuyente debe ser tu casa habitación en el caso de los que no realizan actividades empresariales o que no tengan un local en donde realicen las actividades. Y este era lo que utilizaban como fundamento para solicitarle al trabajador que fuera al SAT a solicitar una cita, que hiciera un cambio de domicilio fiscal para que apareciera el código postal de su domicilio, el de su casa habitación. Y esto provocó toda una oleada de demanda de servicios del SAT con el pretexto de que, mira, aquí está el fundamento legal. Ciertamente ahí está el fundamento, existe como tal, pero esto habla de las obligaciones, ojo, de las personas físicas, de los contribuyentes, ¿sale? Esto es una obligación, sí, pero es una obligación
de la persona física, en este caso del trabajador. ¿Qué es lo que realiza o qué es lo que valida la matriz de errores? Y me voy a regresar a la presentación. Lo que valida la matriz de errores es que el código postal del domicilio fiscal manifestado en la constancia de situación fiscal se encuentra en el catálogo de código postal. Punto. Eso es todo. La matriz de errores no se mete a validar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. Sería imposible que una matriz de validación de CFDI se meta tan a fondo como para pedirte el cumplimiento de una obligación. ¿Vale? ¿Qué es lo que valida? Únicamente que lo que tú pongas en domicilio fiscal del receptor, que lo que esté en este atributo sea el mismo que está en la constancia de situación fiscal y que además se encuentre en el catálogo de código postal. Es todo lo que va a validar. ¿Cuál código postal va a ser? El que tú quieras. Oye, pero es que no es el de mi domicilio, como dice el artículo 10 del Código Fiscal. No importa, la matriz de validación no lo valida. La matriz de validación solamente cruza que lo que está aquí sea lo mismo que está aquí y sea lo mismo que está aquí. Y si cruza estas tres, tu sobrerecibo se puede timbrar perfectamente sin ningún inconveniente. Oye, pero es que no es el domicilio. Eso ya es harina de otro costal. Eso ya es una obligación que le corresponde al trabajador solicitar la actualización de su domicilio fiscal, no a ti. A ti como patrón lo que te corresponde es poner la información de atributo, asegurarte que sea correcta y timbrarla. Nada más. Y al decir correcta me refiero a que cruce con estos tres aspectos, constancia de situación, código postal y el que está manifestado en el atributo domicilio fiscal del receptor. Nada más, es lo único que te corresponde como patrón. Esto llevó al mito de que muchos trabajadores tuvieran que ir al SAT, buscar alguna cita para poder realizar el cambio de domicilio, con el dicho de los patrones de que si no lo hacían no les podían pagar, porque si les pagaban su sueldo no iba a ser deducible. Incluso muchos hasta decían, si no me traes la constancia actualizada, porque luego esto también se volvió otro de los mitos, decían, si no me traes la constancia actualizada con el mes, que eso ocurrió en el mes de mayo, con la fecha de mayo, para verificar que los datos sean los mismos que ya me manifestaste anteriormente, no te voy a pagar ni te voy a timbrar sobre recibos. Presentar la constancia de situación fiscal no es una obligación, es decir, no está obligado el trabajador a hacerlo en el momento en el que el patrón se lo solicita. Si tu trabajador lo diste de alta como trabajador tuyo hace 5, 6, 10 años, te llevó una constancia de situación fiscal y con esa manifestaste tus datos, tú debes de dar por hecho que esa información sigue estando vigente. ¿Qué es lo que puedes hacer al respecto? Validarlo a través de los servicios de validación del SAT, que ahorita en el último bloque de la sesión vamos a ver cómo podemos extraer esta información de nuestro sistema de nóminas para poder validarlo en línea con los servicios del SAT. ¿Qué pasa si la validación no pasa? Si la validación me dice que no corresponde a la información manifestada, pues entonces le solicitaré al trabajador que me proporcione actualizada su constancia de situación fiscal, pero hasta el momento en el que yo valide que efectivamente hubo un cambio en la información. Si no, yo debo de dar por hecho que la información sigue siendo la misma. Les voy a compartir también otro de los fundamentos que ponía y de los pretextos que ponía el patrón para decir, si no me traes la constancia, no te puedo pagar. Y era la fundamentación que les comentaba de Ley Federal del Trabajo al respecto del capítulo 4 de rescisión de relaciones de trabajo. Nos dice el capítulo 4, el trabajador o el patrón podrán rescindir en cualquier momento la relación de trabajo, y después nos cita en el 47 cuáles son las causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, porque hasta eso el patrón te decía, si no me traes la constancia actualizada y que traiga el código postal de tu casa habitación, te voy a correr. Y ponían como fundamento legal este inciso del 47. 14 bis. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que exceda del periodo al que se refiere la fracción cuarta del artículo 43. La fracción cuarta del 43 habla de un periodo de 2 meses a partir de que el patrón tenga conocimiento de la falta. Y entonces los patrones hacían un memo y se los mandaban a todos sus empleados o lo pegaban ahí en una parte donde todos los pudieran ver y les decían,
Ley Federal del Trabajo, artículo 47, fracción 14 bis, dice que si no me traes la constancia de situación fiscal, te puedo despedir sin tener ninguna consecuencia, lo cual también es una mala, pésima y muy mañosa interpretación de esta fracción de la 14 bis, porque esta se refiere, ojo, a documentos que exijan las leyes necesarios para la prestación del servicio. Alguien dígame y levante la mano o póngamelo en el chat. ¿Qué ley o qué reglamento te dice que para que tú puedas prestar un trabajo necesitas una constancia de situación fiscal? Exactamente, nadie ha puesto nada porque como tal no existe una ley que obligue a que un trabajador tenga una constancia de situación fiscal para que puedas prestar un trabajo. ¿A qué se refiere esta fracción entonces, si no es a la constancia de situación fiscal? Se me ocurre un ejemplo muy rápido en este momento. Los extranjeros que tienen una residencia temporal en México o estudiantes extranjeros con una residencia temporal en México que desean trabajar, para que ellos puedan prestar el servicio, sí hay una ley que exige que cuenten con un permiso de trabajo. A esto se refiere esta fracción, no a una constancia de situación fiscal. No hay ninguna ley que exija que para que puedas prestar un trabajo necesites una constancia de situación fiscal. Se refiere a otro tipo de documentos que exigen otro tipo de leyes para la prestación del trabajo. La realidad, como ya se los comenté, como ya les compartí allí en los fundamentos, la validación se realiza únicamente para verificar que el código postal del comprobante coincida con el código postal manifestado en la constancia de situación fiscal del receptor. La matriz de datos, la matriz de errores no entra a validar el cumplimiento de obligaciones como que su código postal corresponda con la casa habitación. Eso es un mito, es mentira. ¿Qué pasa si tú lo timbras así? No va a pasar absolutamente nada, porque la matriz de errores está validando esto, que el código postal que tú pongas en el CFDI sea el mismo que trae la constancia de situación fiscal. Nada más, hasta ahí se queda la validación. Siguiente atributo, régimen fiscal del receptor. Ojo con la validación, porque esta realiza una validación que tiene que ver con la validación que realiza el nodo de RFC del atributo del receptor. El atributo régimen fiscal del receptor valida que la clave contenida sea la 605 sueldos y salarios, independientemente de que tú en tu constancia de situación fiscal tengas 2 o 3 regímenes. A lo mejor tienes, por ejemplo, sueldos y salarios y también tienes actividad empresarial, o sueldos y salarios y RIF, o sueldos y salarios y reciclo, o sueldos y salarios y algún otro régimen que tengas dado de alta. Para CFDI 4.0 de nóminas, el atributo régimen fiscal del receptor únicamente puede contener el valor 605, que es la clave del régimen fiscal, sueldos y salarios. Y ojo con esto, porque esto hace un match con la primera validación del RFC y me voy a regresar un poquito. Me dice, la validación que hace la matriz de errores es que el RFC sea de persona física. Hasta aquí estamos bien. Me regreso a régimen fiscal del receptor y valida que el régimen fiscal que se registre en este atributo debe ser o debe corresponder con el tipo de persona del receptor. Y ojo, otra vez, debe corresponder con el tipo de persona del receptor. Y si nos regresamos a la validación del RFC, solo admite que el RFC sea de persona física, por lo que 605 sí es un régimen que corresponde a una persona física. Y me voy a regresar al catálogo de regímenes para que lo veas. Régimen de sueldos y salarios, 605 sí es de persona física. Y hasta ahí se queda la validación. Oye, pero es que la constancia de situación fiscal del empleado dice sin obligaciones fiscales. Ah, bueno, vámonos al catálogo de régimen fiscal. ¿Qué dice el catálogo de régimen fiscal? Régimen fiscal sin obligaciones y puede corresponder a una persona física. Entonces no hay ningún problema con el timbrado. La matriz de errores te va a permitir timbrarlo sin bronca. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas esto en tu constancia fiscal, si esto
es de persona física, pues ya estás del otro lado, porque en realidad el único valor que va a admitir que puedas timbrar va a ser el 605, que también corresponde con uno de persona física. Así es que en ese sentido, no hay ningún problema con el régimen fiscal del receptor, lo que nos lleva a este mito también que se ha construido a partir de la desinformación, que es que la constancia de situación fiscal del trabajador deba tener registrado el régimen fiscal 605 sueldos y salarios, y en caso contrario debes de mandarlo a realizar una actualización de obligaciones. Esto es completamente falso. La validación únicamente se realiza para verificar que el régimen fiscal coincida con el tipo de persona, y hasta ahí se queda la validación. Pregunta una compañera contadora, Jenny, muchas gracias por asistir. Pregunta, si el contribuyente era actividad empresarial y actualmente está como suspendido, ¿de cualquier forma se puede timbrar la nómina con régimen sueldos y salarios? Si es una persona física, sí, no hay ningún problema. Como le comentaba, la matriz de errores no valida eso. La matriz de errores lo que valida es que coincida con el tipo de persona del receptor. Si tú le pones sueldos y salarios sí es de persona física, por lo tanto, timbra. No importa que esté suspendido. Lo que importa es que, y me voy a regresar un poquito porque aquí hace match con esta validación que les comentaba al principio. Lo que valida es que te encuentres en la lista de RFC inscritos no cancelados. Ojo, que esté suspendido no quiere decir que estés cancelado o no inscrito, así es que como quiera, pasa la validación. Que sea una persona física y luego valida que tu régimen coincida con el tipo de persona, que en este caso sería sueldos y salarios. Así es que lo que pregunta compañera, no hay ningún problema, usted puede timbrar ese sobrerecibo aunque el contribuyente tenga suspendidas actividades como actividad empresarial y aunque no tenga dado de alta el régimen 605 de sueldos y salarios. Nos comparte una compañera contadora, Alicia. Tuve una clienta que la contrataron en el servicio público y le exigieron el cambio a sueldos y salarios para poder contratarla. Bueno, eso no era necesario, la verdad, no tiene ningún sentido que lo hayan hecho, pero bueno, ya si está hablando de exigencias que ponen antes de contratarte, pues si no las cumples, pues no te contratan. Pero ya una vez que eres empleado y que el patrón te exija, oye, si no haces el cambio de sueldos y salarios y el cambio de tu código postal no te voy a pagar, eso es completamente ilegal, no hay fundamento para que hagan esto. Pregunta nuevamente contadora Jenny. Algunos trabajadores tienen código postal de otro estado. Como comentó, solo va a validar que es el código postal que está registrado. Así es, no importa que el código postal sea de otro estado o de otra ciudad, no valida que sea la misma en la que le estás pagando, ni que corresponda con la de su domicilio de casa habitación. Lo que valida es que sea el mismo que está en la constancia de situación fiscal. Si es el mismo, puede timbrarlo sin problema. También me anticipo también porque ya me habían preguntado, oye, tengo empleados que ya les estoy emitiendo CFDI 4.0, tienen otro código postal que era del patrón anterior, pero yo se los puse y estoy timbrando bien. ¿Qué va a pasar cuando se le obligue al trabajador a actualizar sus datos por alguna razón, ya sea que el trabajador vaya a tener otro tipo de actividades y tenga que actualizar su código postal? ¿Qué va a pasar con todos los que ya timbré con otro código postal? No pasa absolutamente nada, no vas a perder deducibilidad ni nada. Lo único que vas a tener que hacer es en tu programa cambiar el código postal nuevamente cuando el trabajador lo haga para que sea el mismo que está en la constancia de situación, pero el hecho de que el trabajador actualice su estatus en el RFC no vuelve no deducibles todos los comprobantes que ya emitiste anteriormente. Porque luego también hay unos colegas y unos compañeros que dicen, es que luego cuando cambie el código postal vas a tener que cancelar todos los que ya le hiciste y volverlos a emitir. No es cierto, esto es falso, es mentira, esto no es necesario, no es requisito de deducibilidad que lo hagas. El requisito de deducibilidad era que timbraras con los datos que te pide CFDI 4.0, en ese momento era ese código postal, en ese momento lo estabas cumpliendo. Si cambió en el futuro, a partir de que cambió, implementas el cambio y hasta ahí. No hay ningún otro tipo de consecuencia, no tienes que cancelarlos todos y volverlos a emitir. Comenta la contadora Andrea.
No alcancé a ver si hablaron de las constancias que tienen lugar de México o Nuevo León. No hay ningún problema, compañera Andrea. Si el trabajador tiene en su constancia código postal de Nuevo León, del DF, de Mexicali, de donde usted quiera, no importa, ¿eh? Con que pongas el mismo que está en la constancia, eso es lo único que valida la matriz. La matriz no valida que sea el código postal corresponda al mismo lugar en el que le estás pagando, ni tampoco valida que sea del domicilio de casa habitación. Pregunta compañera Alma. Los trabajadores que no tienen la constancia, ¿dónde la pueden solicitar? Qué bueno que pregunta, ahorita les voy a pasar también ahí, se los voy a compartir, denme un segundo. Hubo por ahí otro comunicado del SAT. Facilidades para obtener la constancia de situación fiscal para el correcto timbrado de nómina. La autoridad nos dice, si el trabajador ya está inscrito en el SAT, ya está dado de alta, puede venir sin cita. Solo que, bueno, hay que tener en consideración lo siguiente. Las filas son larguísimas, ¿eh? Bueno, al menos yo les estoy hablando de aquí de Reynosa. Me imagino que en ciudades más grandes debe de ser la muerte una fila del SAT. Si de por sí aquí hay filas de horas que le dan toda la vuelta, todas las 2 manzanas ahí que están circundantes a las instalaciones del SAT. No me quiero imaginar, por ejemplo, en una ciudad como el DF o Monterrey, por ejemplo, que debe ser mucha gente la que está haciendo fila. Pero dentro de las facilidades que nos da para obtener la constancia de situación fiscal por parte de los patrones son las siguientes. Para empresas con más de 400 trabajadores, el representante legal podrá solicitar apoyo masivo en el correo electrónico cifmasivo@sat.gov.mx. El apoyo consiste en establecer un horario específico para la entrega de constancias a cada uno de los trabajadores en la oficina del SAT de manera personal y contra identificación oficial. Es decir, mandas un correo a esta dirección, solicitas que te den la atención de apoyo masivo, que tienes más de 400 trabajadores, y ellos te van a dar un horario en el que te van a decir tal día, tal hora, mándamelos, aquí los voy a recibir, ya voy a tener aquí el montón de constancias impreso, nada más que presenten su identificación oficial, se las entrego y listo. Si tienes más de 1000, entonces te las pueden ir a entregar hasta tu empresa. Simplemente tienes que pedirlo a este correo. Ahora, ¿qué pasa si yo me encuentro entre los contribuyentes que son menos de 400? Si son menos de 400, aquí la única es que mandes directamente al trabajador a solicitar la constancia. Esto es sin cita y únicamente se les va a solicitar su identificación, pero eso sí, hay que mandarlos bien temprano porque las filas son de horas. La otra es que si tú ya tienes datos del trabajador, porque te entregó a lo mejor una constancia hace 2, 3, 5, 10 años, lo que puedes hacer es validarla a través de los servicios de validación del SAT. Ahorita en el último bloque vamos a platicar de eso para decirte cómo extraes esa información de tu sistema de nómina para que la puedas validar ante el SAT y ya ahí vas a ver si es correcto o no. Si no es correcta, pues mandas a los trabajadores que no tengan esa información correcta a solicitar su constancia y a los que sí validó, pues ya no tienes que hacer nada. Continuando y retomando desde donde se había quedado congelado el fotograma, les comentaba que dentro del atributo uso del CFDI, para CFDI 4.0 únicamente va a admitir el valor C01, que es el valor que se asigna para uso del CFDI cuando se incorpora el complemento de nómina. Ya no se utiliza el P01. De hecho, si nosotros revisamos el catálogo uso del CFDI para CFDI 4.0, vamos a notar que ya no está esa clave. Solamente tenemos S01, CP01 y CN01, que son los que sustituyen al que anteriormente era el P01. Este en CFDI 4.0 ya no se utiliza. Si utilizas CFDI 3.3, lo puedes seguir utilizando el P01 sin problemas, porque también por ahí muchos decían, es que ya con la entrada en vigor del CFDI 4.0 ya no se puede utilizar P01. Sí se puede utilizar siempre que estés utilizando CFDI 3.3. Levante la mano nuevamente si está viendo en pantalla el catálogo de uso del CFDI. Gracias. Perfecto, entonces ya estamos transmitiendo con normalidad.
Retomando, les decía que la versión del programa en la que vamos a poder implementar ya el CFDI 4.0 para nóminas es la versión 14.3.2 de Compact Nóminas. Si no tienes esta versión, hay que solicitársela a tu distribuidor. Si ya te la instaló para lo de la PTU con topes, es esta versión. Ya es la más reciente, no hay otra después de esta. Si no la tienes, solicítala. Recuerda versión 14.3.2. ¿Qué es lo que voy a configurar primero? Voy a empezar por la configuración del nodo emisor. Y antes de continuar, te voy a pedir una última vez que levantes la mano si estás viendo en la presentación la pantalla del cómo configuras el emisor en Compact Nóminas. Gracias. Continuamos. Una de las adiciones que se hicieron a esta ventana que se encuentra en el catálogo de empresas en la pestaña general fue que como ya tenemos una costumbre de utilizar el campo nombre de la empresa para tener ahí cargadas a veces 3, 4, 5, 10 empresas con el mismo nombre y que solo les vamos agregando aquí al final 2021, 2022, guión bajo pruebas, guión bajo no usar, guión bajo esta es la buena. Para no modificar esta parte del comportamiento del programa, de cómo nosotros lo utilizamos, se agrega un campo adicional llamado nombre de la empresa que se emitirá en el CFDI. Este es el campo que va a utilizar para emitir el nodo de emisor. Este campo, cuando nosotros creamos una nueva empresa, por default va a asumir el mismo valor que el campo nombre de la empresa. Si la empresa ya estaba instalada al momento de actualizar, este campo se va a encontrar en blanco. Ojo, este es el que nosotros vamos a utilizar para configurar los datos del nodo emisor. Me voy a mover al programa para que lo veas. Para poder entrar a esta pestaña, lo único que vamos a hacer es irnos aquí al menú de empresas. Vamos a irnos al catálogo de empresa y vamos a seleccionar la empresa con la que vamos a estar trabajando. Y en la pestañita generales, como les comentaba, cuando nosotros creamos una empresa la primera vez, el valor que nosotros ponemos aquí es el mismo que va a asumir aquí abajo. Sin embargo, recuerda que este es el que se va a utilizar para emitir el nodo de emisor en CFDI 4.0. Ya habíamos hablado de que va a validar que esté escrito con mayúsculas, y sin el régimen de capital o régimen societario, que en este caso sería nada más industria iluminadora de almacenes y hasta ahí. Asegúrate de que no haya espacios o caracteres posteriores a la última letra que capturamos. Lo único que vamos a hacer aquí es guardar y me quiero regresar al catálogo de empresas para que veas que no cambia absolutamente nada. El nombre sigue apareciendo como estaba. La única diferencia es que cuando emita el nodo, la información del nodo emisor en mi CFDI va a tomar este valor, el que está capturado en el campo nombre de la empresa que emitirá el CFDI. Siguiente configuración, vamos a configurar la versión del anexo 20 con la que vamos a trabajar. Por default, cuando instalamos, viene seleccionada la opción de la versión 3.3. Lo único que tenemos que hacer es cambiarla por la versión 4.0. Me voy a mover a mi programita nuevamente porque me voy a ir a la pestaña recibo electrónico y nota que aquí me aparece por default la versión 3.3. Lo único que voy a hacer es cambiarlo a la versión 4.0 y voy a guardar los datos. ¿Qué información voy a seguir configurando? Ya configuré los datos del emisor, ya configuré el uso de la versión del anexo 20 con el que voy a timbrar. Lo que sigue es configurar la información del receptor. Recuerda que la configuración de la información del receptor va a ser primero el RFC y validarlo. Segundo, el nombre, que el nombre tiene que estar en ese orden. Nombre, apellido paterno, apellido materno, en mayúsculas, sin caracteres especiales y sin acentos. Ahora, yo te lo voy a mostrar aquí en mi programa. Quiero que lo veas.
Yo aquí tengo, para efectos del ejemplo, tengo 2, 4, 6, 8 registros de empleado. Y pues es un poco tardado, puede ser un poco tardado si me pongo a editarlos de uno por uno, porque por ejemplo yo aquí tengo, empiezan con la primera mayúscula, las demás minúsculas, incluso algunos traen eh, acentos y pues aquí la idea es que todo esto sea mayúsculas sin acentos. Para esto, el sistema me proporciona una utilería llamada no mayúsculas acentos SQL que sirve para de manera masiva afectar todo el catálogo de empleados. Ojo, esta afectación es por empresa, no lo hace para todas, sino que es específicamente para la empresa seleccionada, donde va a convertir el nombre, primer apellido y segundo apellido a mayúsculas y les va a quitar los acentos. ¿Dónde encuentro esta utilería? Esta utilería la voy a encontrar en la ruta de archivos de programa, compact nóminas, y el archivo se llama así, no mayúsculas acentos SQL. Ojo, para que funcione esta utilería, debemos de tener cerrado no solamente la empresa con la que vamos a trabajar, sino que además debemos de tener cerrado el programa porque utiliza una licencia para poderse ejecutar. Me voy a ir a mi programa. Bueno, mira, de hecho, primero voy a buscar la ruta para que veas a lo que me refiero. Me voy a ir a C, archivos de programa, compact, nóminas, y me voy a ir a buscar esa utilería, no mayúsculas acentos SQL. Recomendación, siempre que ejecutes una utilería, haz un respaldo primero de la empresa. Yo aquí para efectos de ahorrarnos un poquito de tiempo no voy a hacer el respaldo, pero tú no vayas a hacer esto, tú sí haz tu respaldo, por favor. ¿Vale? Para ejecutar la utilería vamos a darle clic derecho, ejecutar como administrador, ejecutamos como administrador y ahorita me va a marcar un error, me va a decir todas las licencias están siendo ocupadas. Esto es porque la licencia que yo tengo aquí es solo para un usuario. Si el programa está abierto no me va a permitir correr la utilería. Lo que tengo que hacer es cerrar mi programa para que libere la licencia y poder utilizar la utilería. Ya una vez que lo cerré y liberó la licencia, ahora sí le doy clic derecho, ejecutar como administrador. Me da el mensaje de advertencia que ya les había comentado, haz un respaldo antes de correr esta utilería. Vamos a darle OK. Voy a seleccionar la empresa con la que voy a empezar a convertir, que es Industria Iluminadora de Almacenes. Doy clic en iniciar y me pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿Convertir en mayúsculas y quitar en acentos? Porque hasta eso me permite decidirlo. Puedo no quitarle acentos o puedo nada más quitarle acentos sin ponerle mayúsculas, pero aquí la idea es que la matriz de errores va a validar que sean puras mayúsculas y que no tenga caracteres especiales, salvo que en la constancia sí aparezca como un carácter especial. En este caso voy a asumir que no es así y le voy a quitar, voy a convertirlo a mayúsculas y le voy a quitar los acentos. Voy a darle clic en aceptar y ya terminó. Ahorita tardó nada porque tengo 8 empleados, pero si tienes 200, 300, 500, puede que tarde un poquito más. Una vez que termina, te va a mandar el mensaje de que se actualizaron los empleados exitosamente. Le voy a dar OK y voy a abrir mi programa de nóminas. Para ver cómo se afectaron estos cambios. Bien, vamos a revisar el catálogo de empleados para ver la afectación y nota que ya en una sola operación convirtió todos los nombres a mayúsculas y ya le quitó también los acentos. Recuerda, esta utilería se llama no mayúsculas acentos SQL, la vas a encontrar en la ruta archivos de programa, compact, nóminas y requiere utilizar una licencia. Así es que si tu programa es para un solo usuario, debes de tener cerrada la aplicación para que puedas ejecutar este programa. Recuerda siempre hacer un respaldo antes de utilizarla. ¿Qué más voy a configurar del receptor? Tengo que configurar y validar el RFC. Anteriormente la validación se hacía en línea. Capturábamos el RFC, presionábamos la tecla F9 y automáticamente se conectaba al SAT, pedía la validación y te la regresaba. Actualmente cambió ya el validador del SAT. Ahora directamente te va a mandar a la página del SAT para que la puedas validar
pero primero te va a pedir que resuelvas un CAPTCHA. ¿Cómo lo voy a hacer aquí directamente? Esto es registro por registro, ¿eh? Ahorita vamos a ver cómo lo podemos hacer de forma masiva. Me voy a regresar al programa. Ya aquí en el programa voy a entrar a validar el RFC, por ejemplo, de pestaña IMSS Infonavit. Y aquí en la parte del RFC, bueno, no está completo, déjame agarrar uno que esté completo. Ahí está, por ejemplo. Cuando nosotros presionamos la tecla F9 para validar en el portal del SAT, ojo con lo que pasa, voy a presionar F9 y automáticamente me manda al servicio de validación del SAT, donde primero me pide que resuelva un CAPTCHA. Vamos a ver si lo puedo resolver porque yo generalmente soy muy malo con los CAPTCHAs del SAT. Ya una vez que resolvimos el CAPTCHA, vamos a poner el RFC para validarlo y vamos a consultarlo. Y aquí me dice clave del RFC válida, lo que quiere decir que es correcto, puedo continuar con la captura de los datos de mi empleado porque ya validé que su RFC es correcto. Y esto, bueno, lo tendría que ir haciendo registro por registro. Sin embargo, no te preocupes, ahorita te voy a decir cómo lo puedes hacer de forma masiva. ¿Qué más tengo que validar antes de poder emitir CFDI en 4.0? Bueno, esto es lo que ya vimos ahorita en el validador. Lo que sigue es ejecutar un reporte llamado validación de los catálogos del complemento 1.2. Esto se agrega en la pantalla principal del programa de nóminas, ahí en un botoncito que tiene un signo de exclamación, como un signo de atención, que va a ejecutar este reporte. Y quiero que veas lo que nos muestra este reporte. Voy a cerrar mi catálogo, voy a ejecutar este reporte de cumplimiento y este reporte de cumplimiento que está en Excel, me dice lo siguiente. Primero, va a validar que todos los conceptos que yo tengo estén relacionados con una clave del SAT. Los que no, porque están en especie, me va a marcar aquí que no aplica. Los que no tengan asignados, me va a marcar ahí, me va a decir, oye, no es en especie, pero no tiene asignado su acumulado. ¿Vale? En este caso, valido que todo está correcto. Hasta aquí, porque los que están ahí como que no aplica, es porque son en especie. Entonces ya no me tengo que preocupar por esta parte. Siguiente pestaña en el catálogo de empleados, aquí es donde me va a decir, oye, este empleado, por ejemplo, tu RFC no es un dato válido, de hecho este es el que estaba incompleto que vimos ahorita y tampoco el CURP, me dice, oye, el CURP tampoco es válido, no tiene un valor válido. Desde aquí yo podría generar un archivo para validar los RFCs, pero nada más me va a permitir validar el RFC en un solo archivo. Lo voy a generar para que lo veas. Me dice que ya lo mandó a la carpeta de reportes. Lo voy a buscar. Me lo mandó a empresas reportes. Nóminas. Es el que acaba de generar. Pero únicamente sirve para generar el archivo para poder validar los RFCs. Pero aquí recuerda que la validación que nosotros debemos de hacer va a ser el RFC, que el RFC coincida con el nombre y que el RFC y el nombre coincidan con el código postal para poder validar toda esta información. Y hay un validador en línea que me permite hacer esto. Sin embargo, así como normalmente, como lo acabo yo de hacer directamente desde este reporte, únicamente me genera el archivo masivo para la validación de RFCs. Este archivo para la validación de RFCs es el mismo al que me mandó para validar un solo RFC, solamente que aquí me va a permitir validarlos de forma masiva. Simplemente le indico quiero validar de forma masiva y voy a seleccionar este archivito que me acaba de generar mi programa. Ojo, solamente está validando RFCs. Ahorita vamos a ver cómo validamos nombre y cómo validamos código postal. Aquí está mi archivito. Lo voy a intentar validar
y ya me manda el resultado de la validación. Ahorita como son 8, pues los validó luego. Si son 100, 200, 500, puede incluso llegar a tardarse 24 horas en hacer la validación. Voy a pedir que me mande la validación a mi escritorio para poder ver este archivo y que me diga si son válidos mis RFCs. Y aquí me dice el primero del 1 al 6 son válidos. Y aquí me puso el resultado. Si me pone la V, quiere decir que es válido. Si me pone una I, quiere decir que es inválido, es decir, este RFC no existe, no está en la lista de inscritos no cancelados. Y finalmente me dice que está incorrecta la información, es decir, no solo no existe, sino que además no está completo. Y esta es la validación que me da de los RFCs, que bueno, en una primera instancia te puede ayudar a saber cuál es el que tienes que corregir. Por ejemplo, el número 7, que si yo me voy a mi catálogo, que es este de aquí, el que marca como incorrecto. Entonces ya tendría yo que ir con el empleado y decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito que vayas y saques tu constancia de situación fiscal porque el RFC que me proporcionaste no es válido ante el SAT. Y aquí ya podríamos nosotros descartar cuál sí y cuál no voy a ir a mandar a que saque su constancia en lugar de mandarlos a todos, como muchos patrones lo estuvieron haciendo. Existe otro validador, que este es un validador masivo que puede validar hasta 5,000 registros y este sí te va a validar tanto el RFC como el nombre como el código postal en una sola operación si quisieras hacerlo. Te lo voy a mostrar aquí en la página, déjame nada más buscarlo. Es este. De hecho, no te preocupes, en la presentación aquí te voy a mandar el link para que lo puedas consultar. Este validador en línea te va a validar, además de validarte. Ahí está. Este me va a permitir validar el RFC, pero también validar aquí al mismo tiempo nombre, razón o denominación social y código postal del contribuyente. Y también me va a permitir hacerlo de forma masiva. Cuando yo lo quiera hacer de forma masiva, me va a pedir que lo integre en un archivo con las siguientes características: que sea un archivo TXT, que esté separado por pipes, que no tenga columnas, perdón, que no tenga filas ni primer renglón con encabezados, que enumere en la primera columna los registros, que la segunda columna sea el RFC, tercera columna nombre o razón social y la última columna el código postal, y en una sola operación, en un solo archivo, puede llegar a validar hasta 5,000 registros. El detalle es que mi programa de nóminas solamente me genera este archivo, el archivo que ya les mostré, el archivito de texto que valida únicamente las CURP, pero yo necesito poderlo validar todo para saber cuáles son los empleados a los que voy a mandar a solicitar su constancia y de los cuales yo ya tengo la información correcta. ¿Sale? Para esto voy a utilizar mi programita para generar un archivo con la herramienta de hoja electrónica para poder generar este archivito. Ojo, me voy a brincar toda la parte en la presentación, te lo voy a ir explicando paso por paso ya en el programa directamente, pero no te preocupes, en la presentación va a estar el instructivo de todo lo que estamos haciendo. ¿Sale? Me voy a regresar a mi programa y lo primero que voy a hacer es ejecutar mi módulo de hoja electrónica. A partir de aquí voy a empezar a trabajar con Excel para poder generar este dato. Antes que nada, voy a cerrar el Excel que ya tenía abierto. Y paso número 1, vamos a generar un nuevo modelo de Excel. Le voy a dar clic en Nuevo y le voy a asignar una descripción, que en este caso sería, voy a ponerle valida SAT. Después le voy a asignar un nombre de archivo. Ojo, cuando yo le doy clic y regreso nuevamente, me asigna la extensión del archivo. Le voy a llamar igual valida SAT. Ya una vez que completé estos dos campos, le voy a dar clic al botón guardar para que guarde mi modelo y ya me lo agrego aquí. Si yo cierro y vuelvo a abrir, ya me aparece aquí cargado mi modelo de valida SAT. Lo voy a ejecutar.
Voy a esperar que cargue Excel. Como ya te comentaba, si tienes habilitada la seguridad de macros, hay que indicar que habilite el contenido para que puedas utilizar las macros. Primer paso, nos vamos a ir a la pestaña llamada parámetros. Y aquí en parámetros vamos a insertar la empresa con la que vamos a estar trabajando, que en este caso es mi empresa de industria iluminadora de almacenes. Voy a insertarla. Si ya se insertó correctamente, va a aparecer aquí en la parte de atrás. Ya nada más tendríamos que cerrar la ventanita. Y me voy a regresar un poquito aquí a la pestaña que dice funciones, porque aquí te voy a mostrar cuáles son las funciones que vamos a utilizar. Primero, tenemos una función llamada nombre empleado, que esta función obtiene el nombre completo del empleado. Sin embargo, esta función no la vamos a utilizar porque cuando lo extrae en el formato de primer apellido, segundo apellido y nombre. Y para poder validarlo lo necesito en la nomenclatura de nombre, primer apellido, segundo apellido. Por eso esta función no nos va a servir. Para extraer la información que necesito para validar, voy a utilizar una función llamada dato empleado. La función dato empleado me va a permitir extraer, de acuerdo al número de dato, los datos que requiero, que serían el RFC, que sería el dato número 9, el código postal, que es el dato número 10, y por último, hasta el final, me va a permitir extraer el nombre del empleado, el apellido paterno y el apellido materno. Como te comentaba, si no estás muy familiarizado con trabajar funciones en Excel, no te preocupes, el instructivo completito de lo que estamos haciendo está en la presentación, te lo voy a mandar junto con la grabación del video para que no tengas inconveniente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ya una vez que identificamos las funciones que vamos a utilizar? Nos vamos a mover a la hoja número 1 dentro de este mismo modelo, nos vamos a posicionar en la celda A1 y vamos a presionar la combinación de teclas alterno F3. Esta combinación lo que va a hacer es permitirme insertar el registro de todos los empleados que tengo activos. Solamente le voy a indicar que no incluya los empleados de baja. Esto porque solamente necesito validar a los que actualmente les voy a timbrar sobre recibos. Le voy a dar a aceptar y ya insertó los códigos del empleado de cada uno de los registros que tengo en esta empresa. Siguiente paso, me voy a colocar en la celda B1 y voy a empezar a extraer el primer dato que va a validar, que sería el dato del RFC. Voy a insertar el signo de igual y voy a mandar llamar a la función dato empleado. Voy a darle la referencia de cuál es el código, coma, y le voy a indicar el número de dato que voy a extraer, que en el caso del RFC es el dato número 9. Que como ves, aquí ya lo extrajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente copio hacia abajo la fórmula. Ojo, porque es posible que te vaya a pasar esto. No es que esté asumiendo el mismo RFC, lo que pasa es que no ha actualizado completo el modelo. Para actualizarlo, únicamente vamos a presionar las teclas alterno F9 y esto va a actualizar las funciones. Y nota que ya me extrajo ahora sí todos los RFCs de manera correcta. No te preocupes, ya sé que te habrás dado cuenta que el RFC trae guiones, no pasa nada. Cuando hagamos el archivo en texto, vamos a quitarle los guiones y te voy a decir cómo. Segundo dato que va a validar, la razón social o el nombre. Ojo porque aquí vamos a tener que concatenar la misma función para poder extraer el nombre, el primer apellido y el segundo apellido. Así es que vamos a empezar. Voy a mandar llamar a la función dato empleado. Perdón, me equivoqué. Vamos a mandar llamar a la función concatenar porque necesito concatenar varios valores. Y dentro de la función concatenar, voy a mandar llamar a la función dato empleado, porque necesito de este código el dato número 42, que es el nombre. ¿Sí? Coma. Le voy a agregar un espacio, coma, y voy a volver a mandar a llamar a la función dato empleado. Le voy a indicar que este es su código y que quiero el dato número 43, que es el primer apellido. Coma, voy a agregarle otro espacio
y voy a volver a mandar llamar a la función dato empleado de este código para extraer el dato número 44, que corresponde al segundo apellido. Cierro el paréntesis de la función y la ejecuto. Y nota que ahora sí ya me pone en esa nomenclatura Felipe Benítez Estrada, porque si yo mandara llamar a la función de nombre empleado, nota, por eso es que no la utilicé, nombre empleado, y yo la mando llamar, esta función de nombre empleado sí extrae el nombre completo, es más fácil utilizar, pero lo pone en el orden de primer apellido, segundo apellido, nombre. Esto no me sirve para la validación. Por eso es que estoy utilizando el concatenar de estos tres datos del empleado. Voy a copiarlo. Recuerda, si te pasa esto, solamente tenemos que actualizar el modelo con alterno F9 y ya me actualizó la lista de nombres. ¿Vale? Hasta aquí vamos bien. Siguiente dato que necesito para mi validador. Necesito el código postal. Voy a mandar llamar nuevamente a la función dato empleado. Le voy a indicar el código del empleado, coma, y el valor 10, que ese es el dato para el código postal. Copio la función, recuerda, si te pasa esto, alterno F9 y se actualiza. Y aquí ya tengo la información que me va a servir para mi validador. Tengo RFC, nombre completo y código postal. Siguiente paso, como estas son funciones y dependen de esto, si yo borro aquí, se va a borrar la información. Por lo que voy a seleccionarlo, voy a darle copiar y aquí mismo voy a darle clic derecho y lo voy a pegar como valores para que en lugar de que sea una función que hace referencia a un dato, se convierta en un valor de texto. ¿Vale? Nota que ya no me aparece como una función, ya me aparece el dato como un valor. Y ahora sí, puedo sustituir estos valores por un consecutivo, que es como me lo pide el SAT, que en la primera columna le agregue el consecutivo. Y ya tengo ahora sí listo para generar mi archivo de texto. Ojo, voy a seleccionar únicamente los datos, las celdas que contienen dato. Voy a irme a guardar como. Este lo voy a mandar ahí mismo al archivo de reportes nóminas y le voy a poner archivo validasat, pero no lo voy a guardar como una hoja de Excel, lo voy a guardar como un documento delimitado por tabuladores. Déjame nada más encontrarlo. Aquí está. Texto delimitado por tabulaciones. Ojo, nuevamente me voy a ir a guardar como y en tipo de archivo le voy a indicar texto delimitado por tabulaciones. Voy a guardarlo. Me va a mandar un mensaje, me dice, oye, no puedo convertir todas las hojas, ¿quieres convertir solo la hoja actual, solo los datos que están activos? Le doy a aceptar y esto es todo. Ya puedo cerrar mi modelo de Excel. Cierro mi modelo de Excel. Si quiero lo guardo, si no, no lo guardo. En este caso yo no lo voy a guardar. Y ahora sí, ya lo único que resta es buscar mi archivito de validasat, que es este. Y como ves, ya me aparece aquí el archivo de validasat, ¿vale? Pero no tiene la nomenclatura que me pide la autoridad, porque me voy a regresar. El SAT me dice, tiene que estar separado por pipes y tiene que estar por columnas únicamente separado por los pipes, pero yo aquí lo tengo separado por tabulaciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ojo con lo siguiente. Primero, yo me voy a ir a la página de internet y voy a copiar este carácter que es el carácter pipe, porque lo voy a ocupar. Necesito sustituir esos espacios por un pipe. ¿Vale? Ahora, estando en el archivo de texto, y ojo porque aquí puede ponerse complicado, voy a seleccionar el espacio que hay desde este carácter hasta que empieza
la siguiente columna, que sería la columna de RFCs. Así como está seleccionado, me voy a ir a edición, reemplazar. Y en reemplazar ya me aparece aquí buscar y me aparece ahí el espacio que seleccioné. Me voy a mover al campo que dice reemplazar por y aquí voy a pegar el carácter de pipe y le voy a pedir que reemplace todo. Y nota que ya sustituyó ese espacio, esa tabulación, ya lo sustituyó por pipe. ¿Qué me falta? Quitar los guiones medios. ¿Cómo los voy a quitar? En el campo de buscar voy a borrar esa tabulación, voy a capturar el carácter de guión medio y en reemplazar por simplemente voy a eliminar el carácter, reemplazo todo y listo. Ya tengo mi archivo completito preparado para el validador masivo del SAT. Cierro, guardo y ahora sí, este archivito así como está, ya me lo puedo traer a validarlo. Ahora sí, voy a seleccionarlo, es este, y lo voy a mandar validar. Y listo, ya terminó la validación. La terminó bien rápido porque, como te comentaba, pues son solamente 8 filas. Lo voy a abrir y aquí ya me dice los errores que encontró. Me dice, el nombre o razón social no coinciden con el registrado en el RFC. Ah, ok, entonces a este empleado sí lo tengo que mandar a pedir su constancia. Y los RFC son de Amentis, por eso es que en algunos no los encuentran. No creas que son RFCs de personas reales, por eso casi ninguno alcanzó a validar. De hecho, en el último en el que la estructura no está completa, me marca que no está completo el RFC. De esta manera, puedo utilizar mi programa de Compact Nóminas para generar ese archivo, aunque debería de tener un reporte que lo saque así como tal, el programa de nóminas, pero pues desafortunadamente no lo trae, pero utilizando la hoja electrónica puedo generar ese archivito de texto para mandarlo al validador masivo del SAT. ¿Qué es lo que sigue? Una vez que ya tengo configurado todo, que ya validé, vamos a suponer que ya validé todo, lo que sigue pues es bien sencillo. Lo que sigue seguiría timbrar mi nómina. Ya tengo aquí calculada mi nómina. Voy a autorizar el periodo para que me permita timbrarlo. Y ahorita me va a pedir que haga un respaldo. Por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer, pero tú no te brinques este paso. Siempre hay que hacer un respaldo. Y ahora sí, me voy a ir a timbrar la nómina. Y si toda la configuración estuvo correcta, debe de permitirme timbrar la nómina en versión 4.0. Y ahí está. Me timbró 7, hubo uno que no timbró, el que no timbró es el que tiene la inconsistencia en el RFC, te lo voy a mostrar. Aquí están los que sí timbró y en la parte de abajo el que no timbró, que es el número 8, porque tiene una inconsistencia en el CURP y en el RFC. Si yo lo quisiera ver, te lo voy a mostrar acá en el visor de documentos digitales. Por ejemplo, quiero ver este en PDF. Y como vemos, en apariencia pareciera idéntico a los que estamos emitiendo en versión. Se parece mucho a los que estamos emitiendo en la versión 3.3, sin embargo, aquí vamos a encontrar el cambio sustancial en que ahora me agrega el domicilio fiscal del receptor y ahora me agrega también el régimen fiscal del receptor. Estos son parte de los cambios que vienen en la emisión del CFDI 4.0. Por todo lo demás, puede que no notemos ninguna otra diferencia, salvo que te vayas al XML. Me lo voy a llevar al escritorio para que lo veas.
Y aquí ya estamos viendo el XML y aquí podemos ver que ya lo está emitiendo en la versión 4.0 de CFDI. Esto, vaya, considerando que ya validamos y que ya está correcto todo, ¿sale? ¿Qué pasa si me dices, oye, es que ya timbré 4.0 y timbró bien en este periodo, pero luego di de alta más empleados, pero los otros empleados, como ya no los pude validar, no me permitió timbrarlos? ¿Qué puedo hacer aquí en este caso? ¿Puedo volverlos a emitir, pero en versión 3.3? La respuesta es sí, puedes volver a cambiar a la versión 3.3. Lo único que tienes que hacer es nuevamente irte al catálogo de empresas. Recuerda, te vas a la pestaña Recibo electrónico y te regresas a la versión 3.3. Guardas y listo. Lo siguiente que timbres va a timbrar en versión 3.3. Así es que puedes estar timbrando en las dos versiones. Pregunta la contadora Alma, ¿esto sería la primera vez o cada que elabores una nómina? ¿Se refiere a la configuración? No, todo lo que hicimos de configurar y validar solo es la primera vez. Sí, la configuración, todo lo que acabamos de ver solo es la primera vez. Ya una vez que timbras y todo es válido, ya puedes seguir timbrando sin tener que hacer nada más. Salvo que agregues nuevos empleados, entonces tendrías que validar, pero ya nada más a ese empleado. Recomendación, cuando vayas a hacer contrataciones nuevas, pide como requisito de contratación que te traigan la constancia de situación y valídala antes de que vayas a contratar, para que no te metas en la bronca de que ya lo contrataste y ahora no hayas cómo darle momento para que vaya a actualizar su constancia, porque luego también el patrón no quiere mandar al trabajador porque no le quiere pagar, o lo manda pero le quiere descontar el día. Eso tampoco debería de ser así, porque pues al final del día es un requisito de deducibilidad para el patrón, no para el trabajador. Recuerda, el trabajador no necesita de la constancia para poder prestar el trabajo. Pregunta la compañera contadora Jenny. En el caso de la entidad federativa, como la empresa es de Tamaulipas, es esa la que está en el catálogo de empleados. ¿Qué importa que sea el código postal del trabajador, sea de otro estado? Sí, no hay ningún problema porque no valida. La matriz de errores no valida que el código postal del domicilio fiscal corresponda con el estado de la entidad. No hay una validación para eso. La matriz de validaciones, la matriz de errores solo valida que el código postal del domicilio fiscal coincida con la constancia de situación fiscal. Pregunta la compañera contadora Alma. No importa cómo tengas tu catálogo de empleados, ya una vez validados, ya van a aparecer en el orden de nombre en los recibos electrónicos. Sí, de hecho me voy a regresar al programita para que veas el catálogo cómo viene. Aquí en el catálogo, cuando tú empiezas a capturar, la primera captura que te pide es el paterno, materno y nombre. Aunque te lo pida en este orden, cuando los timbra en el nodo de receptor, empieza con nombre, apellido paterno y apellido materno. De hecho, me voy a regresar al PDF para que lo veas y aparece así: nombre, paterno, materno. Aunque en el catálogo, cuando lo capturas, el orden de captura empieza con paterno, materno y nombre. No importa así como está en el catálogo. ¿Vale? Cuando integra el nodo de la información del receptor, lo hace con la nomenclatura que valida, que es nombre, paterno y materno. Conclusiones rápidamente antes de despedirnos. Recuerda, ya vimos sobre los principales mitos y tratamos de desmontarlos en la sesión del día de hoy. No es necesario que el trabajador haga una actualización de domicilio para que el código postal coincida con el de su casa de habitación. Es cierto que hay un fundamento legal, artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, sí lo indica así, pero ya estamos hablando de cumplimiento de contribuyentes. La matriz de errores no se mete a validar cumplimiento de obligaciones de contribuyentes. Lo único que valida es que el mismo código postal que está en la constancia de situación fiscal sea el que manifiestes en el CFDI. Si hablamos del régimen fiscal, la matriz de errores solo valida que el régimen fiscal corresponda con el tipo de persona, que en este caso solo va a admitir regímenes de persona física, exclusivamente va a validar el 605. Ojo, no valida que sea el mismo que esté en la constancia, solo valida que se trate de una persona física.
Por todo lo demás, ya vimos el proceso de cómo lo configuramos en Compact Nóminas, vimos también por ahí cómo nos apoyamos del programa para poder generar un archivo que nos ayude a validar masivamente a todos nuestros trabajadores. Parte sería todo el día de hoy. Muchísimas gracias a los que se conectaron. Te dejo mis datos de contacto, mi correo administración@agiocapacitación.com, te dejo también mi correo personal, mi número no móvil, el número fijo. Recuerda, síguenos en Facebook, @agiocapacitación, ahí estamos publicando los eventos que tenemos. También ya vamos a empezar a publicar, a más tardar mañana, el calendario de los eventos que vamos a tener gratuitos. Recuerda que cada mes estamos tratando de tener eventos gratuitos, no solamente los eventos de pago o los eventos de membresía. Ya vamos a estar publicando también el calendario de los eventos gratuitos para el mes de julio. Y también nos puedes encontrar en internet, agiocapacitación.com. Que tengas una excelente tarde. Muchísimas gracias.